Que el Señor les bendiga, hermanos. Es de mucha bendición estar nuevamente aquí en el programa Las Cosas Como. En esta ocasión se encuentra nuestra hermana Fátima Vanessa Rivera Zuria. Qué bien, ¿qué tal, hermana? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sintió cuando le preguntamos, hermana, la vamos a entrevistar en nuestro programa? Bueno, cuando me comentaron que se iba a dar la oportunidad de que nos entrevistaran, sí, pues me emocioné bastante porque son proyectos que nos enseñan. Bueno, en cada entrevista que hemos visto, quizá no somos parte de esa iglesia, de esa congregación, pero a través de Facebook vemos la transmisión y yo dije, qué bonito programa, qué bonito proyecto. Y sí, pues me emocioné, pero también me puse muy nerviosa. Sí, me imagino. Pero bien, qué bendición tenerla aquí con nuestra hermana Esmeralda. Pues la verdad es que nosotros les apreciamos mucho y siempre que vienen pues son de mucha bendición. Queremos iniciar esta entrevista preguntándole a qué edad llegó al Evangelio o recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador. Sí, bueno, yo recibí a Cristo a la edad de 6 años y medio. De hecho, por misericordia del Señor, pues Él me dio el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Bueno. Pero eso no hace constar de que uno ya es cristiano, sino que es necesario que hagamos la confesión de fe. Y pues recuerdo que una mañana en la escuela bíblica acepté a Cristo, y no solo yo, sino que bastantes de los compañeritos que estábamos ahí. En ese momento nuestra hermana Esmeralda era nuestra maestra. Y bueno, ella nos hizo el llamado. Recuerdo que ella iniciaba en el ministerio de los niños, pero creo que esa fue una de las estrategias muy bonitas para que también nosotros nos formalizáramos ya en la fe cristiana. Sí. ¿Y a qué edad dio el paso de bautizarse? Me bauticé a la edad de 15 años. Recuerdo que fue un 14 de mayo. Sí, lo recuerdo, y pues para mí fue muy especial. Y sí sentí un cambio porque realmente yo me lo tomé como muy en serio, porque dije, ahora sí vamos con todo Sí. a servir en la obra del Señor. Sí, me imagino. Bien, hemos notado que siempre usted anda con nuestra hermana Esmeralda, ¿verdad? Siempre la vemos juntas. Quisiéramos saber, yo sé que son un poco preguntas muy personales quizás, ¿verdad? Pero ¿cómo se siente, hermano? No le vaya a decir a la hermana Esmeralda. ¿Cómo se siente andar ahí con nuestra hermana, acompañarla a algunos viajes o visitar iglesias? ¿Nos puede comentar Sí, un poco? de hecho, pues para mí ha sido primeramente un privilegio de parte del Señor. Bueno, yo se lo digo a ella cuando yo tengo la oportunidad, que nunca voy a dejar de aprender de ella, porque para mí ha sido y es una maestra, una mentora, que ha sido una de las personas muy fundamentales en mi vida para yo crecer espiritualmente, para que mi fe también se fortalezca. Pues realmente ha sido muy bonito aprender, tener experiencias con ella. Pues creo de que hay muchas cosas, muchas experiencias vividas, y de las cuales buenas, malas, porque en la vida pues de todo nos pasa, ministerialmente de todo nos pasa, pero gracias al Señor que Él siempre ha sido la base de todo esto, y pues siempre seguimos adelante junto con ella. ¿Y nos puede comentar alguna experiencia que ha tenido con mi hermana que usted recuerde? Yo recuerdo de que aquí me estaba equivocando, yo recuerdo que esto no lo estaba haciendo bien y mi hermana me dijo, no se hace así, algo. Sí, de hecho, yo empecé, bueno, como alumna en escuela bíblica, luego empecé como una colaboradora. Luego ella me dijo que si yo no quería ayudarle en las clases Así bíblicas. inició todo, Sí, así inició. así Ajá. inició. Y recuerdo que un domingo ella me dijo, Vane, porque ella siempre me llama así, Vane, el próximo domingo a usted le corresponde dar la clase. Y yo fue como que, ay, no sé qué voy a hacer, qué voy a decir. Y yo, bueno, me fui a prepararla porque ella siempre nos enseñó al grupo de maestros que estábamos, que una clase se prepara anticipadamente, por lo menos 8 días antes, para no ir a dar cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Entonces recuerdo que ese día, pues yo iba súper nerviosa, era mi primera vez, y yo había anotado la clase, y recuerdo que empecé yo a darles leída a la clase a los niños, y ella al final
fue, bueno, muy prudente, y creo que como líder debemos ser así, prudentes. Recuerdo que al final ella me dijo, venga, quiero hablar con usted. Y yo como que, ay, no sé, ¿qué hice mal? ¿Me va a regañar? Y ella me dijo, la clase nunca se da así. Porque yo, aparte de que la hice leída, yo me cruzaba el salón de esquina a esquina y tenía a los niños mareados ahí. Pero sí, la verdad que fue una experiencia que a mí me enseñó. Me enseñó porque también la prudencia con la cual ella tuvo para poder tratar eso conmigo. Sí. ¿En algún momento de su vida ha tenido el temor de alejarse del Señor? Fíjese que por esa parte, sí, en algún momento creo que todos los jóvenes tenemos dudas, tenemos debilidades, tenemos situaciones en las cuales nos enfrentamos, pero al final siempre hubo algo en mí que siempre estaba, no puedo alejarme, no puedo hacerlo, porque bueno, yo sé y desde muy pequeña yo me agarré, o sea, me hice muy propio el versículo que está en Salmo 138:8, que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Y yo sé que a todos los jóvenes nos pasan altos y bajos, tenemos enfrentamientos con nosotros mismos, luchas personales, y pues yo solamente decía, Señor, ayúdame, porque yo no quiero fallarle a Dios, fallarle a mis padres, porque es algo que siempre mi papá nos enseñó y nos ha enseñado siempre, que el respeto y el valor que debemos darle al evangelio. Y sí, en algún momento tuve miedo, quizá a mis 14 años, 15 años, que es una etapa que todos los adolescentes pasan, una etapa de cambios, de carácter, y entonces ahí sí yo sentí ahí como un desequilibrio en mi vida. Sí. Bien, ¿nos podría comentar algún versículo bíblico que usted tenga, que a usted le guste leer? No sé. Sí, bueno, acabo de comentarle ese Salmo 138:8, y también un versículo que, bueno, me gusta mucho, que está en Josué 1:8, que dice: nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué bien. Hablando de prosperar el camino, no sé si usted tiene algunas metas que quisiera compartir con nosotros en este caminar, ¿verdad? En el evangelio como joven. Nos gustaría que compartiera algunas metas que usted se ha propuesto, digamos. Sí, bueno, de hecho, pues como usted lo comentaba al principio, que donde sea que ande nuestra hermana Esmeralda, ahí ando yo. Y sí, pues una de las metas que quizá compartimos es un día, pues, que esperamos que sea la voluntad de Dios y que nos permita poder viajar fuera de este país, y poder también seguir predicando el evangelio, tanto como a jóvenes, niños, adultos, porque eso no es solamente para una cierta edad, para un cierto grupo de personas, sino que es para todos. Entonces una de mis metas sería esa: un día poder viajar y llevar el evangelio a las personas que necesitan escuchar la palabra del Señor. Me imagino de que esa es una de las metas más importantes en su vida, pero yo quisiera saber también si hay como algún país específico que usted diga, bueno, yo quisiera ir a Guatemala a predicarle ahí a los hermanos o compartir con maestros, porque nuestra misión es a nivel internacional. O sea, también puede haber una oportunidad para estos lugares, no sé. Sí, de hecho, sí me gustaría viajar a diferentes países. Entre ellos está República Dominicana. Pues hace mucho tiempo, hace como 4 años, yo conocí a un amigo. Sí. Y de hecho, hasta hoy en día mantenemos una conversación, somos amigos, es un hermano. Y a veces me comenta cómo es la situación en ese país y qué difícil es. Hay parte de ese país donde hay una lucha muy fuerte espiritual, y no sé, a mí me gusta y me gustaría viajar a ese país. Sí, es muy interesante, ¿verdad? Hace poco yo hablaba con una persona que es misionera
vino por primera vez aquí a El Salvador y me decía, él es de Panamá. Me decía, en Panamá son pocas las personas y mucho menos jóvenes, me dijo, que se levantan en una calle a decirle Cristo te ama, Cristo salva. Es algo muy importante, ¿verdad? Y qué bueno que nosotros está ese anhelo de ir a predicar el evangelio. Para ir finalizando la entrevista, queremos saber si usted nos puede comentar un testimonio que le ha marcado su vida durante este tiempo, que usted dice, Señor, te doy gracias porque tú hiciste esto en mi vida. Sí, de hecho hay un testimonio grande en mi vida que quizá yo casi nunca, bueno, es poca la ocasión que yo hablo de eso. La verdad que es muy raro, pues a la edad de 11 años con mi familia pasamos un proceso muy difícil y sí, yo sé que al final de todo fue para que Dios formara un carácter en mi vida, en mi familia. Y ahí también sé que Dios utilizó personas claves para poder ayudar a mi familia, ayudarme a mí, porque sí, bueno, para mí es muy difícil explicar lo que tuve que pasar. En pocas palabras le voy a decir que personalmente tuve una lucha sobrenatural, una lucha espiritual. No sé si me entiende. Sí, entiendo. Vaya, Sí, y bueno, fue muy difícil porque enfrentarme a desprecios de mi familia por la condición en la que yo estaba, enfrentarme a personas que cuando me veían tenían temor por la situación en la que yo estaba, pero sé que Dios fue quien me libertó, quien me sacó de esa situación. Y como, bueno, desde muy pequeña mi hermana Esmeralda me decía, yo sé que Dios la ha llamado a servirle, yo sé que Dios tiene algo preparado para su vida. Y cuando yo pasé ese proceso, bueno, creo que no fue un proceso solo yo, sino que todas las personas a mi alrededor, mi familia, personas que me aman, bueno, me aman, ¿verdad? Digo yo que me aman. Sí, yo sé que claro sí, yo sé, el amor de Cristo se refleja. Así es. Y pues realmente yo sé que Dios prepara y capacita al que le va a servir. Y yo sé que el enemigo, nosotros tenemos un enemigo el cual lucha por que los propósitos de Dios no se logren en nuestra vida. Y sí, fue muy difícil, pero al mismo tiempo yo sé que Dios fue quien estuvo ahí presente en toda esa situación, en todo ese proceso. Y pues a manera de testimonio, quizá tengo 2 años en mi vida que yo no tengo recuerdos de eso, por esa situación en la que estuve, pero sé que Dios es fiel. No puedo decir Dios fue fiel, porque Dios es fiel y sigue siendo fiel. Y hasta aquí yo puedo levantar mi rostro y decir que Él es quien me ha guardado, que Él es quien me sacó de toda esa situación. Y al final pude comprender que los llamados que Dios hace no solamente es de gozar, de reír, sino también es de llorar, porque es para formar algo en nuestra vida, porque con eso nosotros ganamos experiencia, ganamos tantas cosas para poder enseñarle a los demás, porque no podemos predicarles de la fe a alguien si nosotros no tenemos una experiencia de fe. Entonces eso es una situación que a mí me ha marcado y es un testimonio que quizá no lo expanda mucho, porque sí es muy difícil para mí contarlo, pero sí puedo decir que es un antes y un después de mi vida, porque antes de ese proceso quizá yo era una alumna de escuela bíblica, me gustaba colaborar y hasta ahí. Pero después de ese proceso yo pude comprender que Dios quería algo conmigo. Qué bueno, muchas gracias por compartir y tener la confianza, ¿verdad? De compartir con nosotros ese hermoso testimonio y qué bueno, me alegro mucho por usted y pues yo sé que el Señor tiene un propósito muy especial con su vida, así como la tiene con muchos jóvenes que le servimos diariamente a nuestro Dios.
Él va a cumplir su propósito en nosotros. Así que hermana Vanessa, nos alegra mucho que haya estado con nosotros aquí, que haya podido compartir sus testimonios y haya contestado nuestras preguntas. Así que vamos a dejar hasta aquí la entrevista y le decimos que este es un capítulo más de Las Cosas Como Son.